pues vamos a iniciar nuestro repaso de lo que aprendimos durante esta semana respecto a fisiología musculoesquelética. Entonces recordemos que cuando hablamos de fisiología musculoesquelética, toma importancia entender el proceso entero desde que tenemos la estimulación hasta que llegamos a esa contracción. Y esto toma bastante importancia porque va a tener mucho que ver en la parte cuando aprendamos fisiología neurológica. Entonces recordemos que básicamente estuvimos hablando que todo parte desde el cerebro, desde esa corteza motora, desde esa área motora, el cerebro da una orden de contracción. A pesar de que sentimos de que eso es inmediato, eso hubo una comunicación y hubo unos pasos perfectos para que se generara ese proceso. Entonces recuerda que se genera el mecanismo de descenso que conlleva a la contracción muscular. Entonces tenemos una membrana presináptica. Entonces aquí nos aparece la membrana presináptica. Posteriormente hace acople con la membrana postsináptica y esa membrana postsináptica básicamente va a inervar a través de un nervio periférico posteriormente el músculo y se da la contracción muscular. Pero recuerda que necesitan de haber unos procesos especiales. Recuerda que en esa unión entre membrana presináptica y membrana postsináptica hay liberación de acetilcolina. Recuerda que en ese proceso de poderse transmitir toda esa información se está generando un intercambio iónico entre sodio y potasio y que en algún punto se activa la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Todo ese proceso se está generando para generar un mecanismo que denominamos la despolarización de las membranas. Y básicamente, ¿qué es la despolarización de las membranas? Llevar básicamente un cambio de cargas energéticas para que se continúe transmitiendo la información desde arriba hacia abajo hasta que se logre llegar al músculo que se quiere contraer. Entonces recuerda que en eso es importante que tengamos claro los mecanismos de fisiología celular y específicamente fisiología de membranas. Es importante que tengamos claro los conceptos de difusión. Es claro que tengamos los conceptos, o es necesario que tengamos claros los conceptos de membrana presináptica y postsináptica, básicamente, ¿qué es eso? Conducción eléctrica. Entonces es claro que tengamos perfectamente entendido la conducción eléctrica y química que se requiere para todo ese proceso. Además, es necesario que tengamos muy claro la estructura muscular en su expresión más mínima, que es el sarcómero, o al menos la expresión más mínima que nos evalúa el examen. Y es importante que tengamos después claro, cuando ya entendemos eso, cómo se dan los mecanismos de contracción. Entonces, cuando entra la miosina lactina, la troponina o la calmodulina en el músculo, listo. Entonces, básicamente pasamos por cada uno de esos pasos a través del estudio esta semana. Entonces, ahora vamos a integrarlos todos en un solo repaso, en una sola clase, porque ya los hemos entendido. Entonces, empecemos por ese primer paso, la fisiología celular de las membranas. Entonces, recordemos que nuestras membranas celulares son de bicapa fosfolipídica. Entonces, habíamos comentado que tenía algo así parecido. Imaginemos que estos son los extremos de fosfato. Entonces, estos extremos de fosfato básicamente están en los dos lados, por eso son los extremos de fosfato. Ahora, esos extremos de fosfato generan unas prolongaciones que es el colesterol. Entonces, por eso se llama una bicapa fosfolipídica, que al final en realidad es como si tuviese 4 capas, porque tiene 2 de fósforo, 2 de colesterol. Entonces, imaginábamos que esto era una célula y básicamente habíamos ampliado esta porción para ver un poco más la bicapa fosfolipídica. ¿Y para qué nos sirve esa bicapa fosfolipídica? Básicamente para tener control de las sustancias que entran o salen de la célula.
Si tenemos control de las sustancias que entran o salen de la célula, podemos regular lo que está dentro y lo que está fuera de la célula. Y partimos de unos principios que permiten que una molécula pueda entrar o pueda salir fácilmente de la célula. Entonces, habíamos hablado que eso lo denominamos difusión. Entonces ya no vamos a hablar de qué le permite entrar o salir fácil de la célula, sino que le permite difundirse fácil o difícilmente a través de una membrana. Entonces la primera situación que hablábamos era la polaridad de los compuestos. Entonces un compuesto cargado polarmente, es decir, cargado positivamente, le queda más difícil atravesar a través de una membrana. Los compuestos grandes le quedan difícil atravesar o difundirse a través de una membrana. O todos estos compuestos que son hidrofílicos, es decir, que no son lipofílicos, que tienen mayor composición de agua, les queda difícil. Por lo tanto, todo lo contrario son los que le quedan fácil. Los que están no cargados o cargados negativamente les queda más fácil atravesar esa membrana. Aquellos que son pequeños les queda más fácil difundirse a través de la membrana. Y aquellos que son lipofílicos, es decir, que no son hidrosolubles, sino que son liposolubles, pueden difundirse fácilmente a través de la membrana. Entonces, ahí empezamos a repasar los temas de qué es la difusión. Entonces, los tres primeros principios de la difusión es la polaridad, el tamaño, importante. Por esa razón, el CO2 y el oxígeno pasan fácilmente a la célula, porque su tamaño es pequeño y no están cargados, no son polares. Entonces después nos empezamos a meter un poco en el tema de difusión y hablamos que hay varios tipos de difusión. Pero primero entendimos el concepto general de difusión y recuerda que la difusión se fundamenta en tres conceptos importantes. Entonces hablamos de la concentración, hablamos de la superficie y hablamos del tamaño. Entonces, aparentemente, en ciertas ocasiones, entender de inicio fisiología suena como un poco complejo, como que hay mucha cosa. Pero si tratamos en todo lo que es medicina, poner lógica, poner un poquito de consecutividad en las cosas, vemos que es sencillo. Entonces, imaginemos esta célula. Eso es una célula. Entonces, imaginemos que fuera de la célula hay 4 partículas de X molécula. Supongamos, es un ejemplo, que son sodio. Y supongamos que internamente en la célula hay 2 partículas de sodio. No vamos a tomar en cuenta la polaridad, porque habíamos hablado inicialmente que los cargados polarmente les quedaba más difícil difundir. Solo para efectos de ejemplo académico vamos a imaginar que esto no tiene carga, es sodio. Por concentración, primer punto. Entonces, cuando hablamos de concentración, quiere decir el gradiente de concentración. En palabras sencillas es dónde hay más moléculas, en qué lado tenemos más fuerza de cantidad. Entonces, por fuerza de cantidad, el sodio se va a difundir hacia el espacio intracelular, porque el espacio extracelular tiene más cantidad. Eso lo llamamos gradiente de concentración. Entonces, uno de los mecanismos de difusión es a través de los gradientes de concentración, del sitio de mayor concentración hacia el sitio de menor concentración. Entonces, ese es uno de los primeros principios cuando estamos hablando de los gradientes de concentración. Ahora, la superficie del área. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo difundir a través de la membrana número 1 que difundir a través de la membrana número 2. Sucede que la superficie del área de la membrana número 2 es mucho más amplia. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos el mismo ejemplo. Vamos a suponer que tenemos acá 4 moléculas de sodio y acá una, y acá igual, 4 moléculas de sodio y acá una. Sucede que por el primer principio, que es el gradiente de concentración, básicamente
en los dos ejemplos, el sodio va a difundir hacia el espacio intracelular. Pero, ¿qué sucede? Esa difusión va a ser más demorada en el ejemplo 1 con respecto al ejemplo 2. ¿Por qué? Estas moléculas, estos 4 sodios, solamente tienen este espacio de membrana. Entonces, probablemente les toque esperar que pase primero uno. Cuando esta primera molécula haya pasado, puede pasar la otra y posteriormente la otra. Pero posiblemente en el ejemplo 2, todas las moléculas puedan pasar a la vez porque tienen más espacio para difundirse. Entonces la superficie del área importa en la difusión. Ahora imagínate que en el ejemplo 1, aparte de ser pequeña, es una membrana gruesa. Entonces le va a quedar más difícil difundirse. Entonces ahí es donde toma importancia la superficie del área. Entonces, cuando hablamos de superficie de área, estamos hablando de la longitud, de qué tan largo es esa superficie y qué tan gruesa es la superficie. Ahora, el tamaño de la molécula. Imagínate que tenemos fuera de la célula no solamente sodio, sino que tenemos una proteína gigante, supongamos que es el colágeno. Esa proteína gigante muy posiblemente no puede pasar la membrana celular por su tamaño. Entonces ahí es donde toma importancia el tamaño. Entonces dábamos un ejemplo clínico para poder asociarlo más fácil. Imaginemos el alvéolo. Entonces recordemos que el alvéolo tiene una forma más o menos así y llega a un punto de comunicación capilar. Y resulta que hay un espacio virtual muy pequeño entre el capilar y el alvéolo. Y básicamente, ¿qué sucede ahí? Llega oxígeno, el alvéolo se lo entrega a la arteria, básicamente lo recoge la hemoglobina y la hemoglobina transporta ese oxígeno hasta descargarlo a la célula. Pero ¿qué sucede? Necesita de que haya mayor concentración de oxígeno a nivel alveolar comparado a la arteria que lo está recibiendo, para que por concentración pueda difundirse. Sucede que hay tantos alvéolos en nuestros pulmones que si extendiéramos todos esos alvéolos se formaría una gran superficie. Entonces, por superficie también cumple el criterio para hacer difusión. Pero además de eso, las membranas son tan delgadas que pueden difundirse fácilmente. Entonces se cumple también en ese aspecto el criterio de difusión. Y el oxígeno, como no está cargado y es tan pequeño, se difunde fácilmente para poder ser transportado. Pero entonces presentábamos el caso clínico. Por ejemplo, ¿qué pasa en un paciente con ARDS o con síndrome de distrés respiratorio del adulto? Entonces ese paciente lo que va a hacer es que el espacio entre el capilar y el alvéolo se amplía. ¿Por qué es que amplía? Básicamente ese paciente se está llenando de líquidos el espacio entre la comunicación del alvéolo y la arteria. Entonces, al llenarse de líquidos, ese paciente básicamente está engrosando la superficie. Entonces empieza a afectar uno de los principios de la difusión. Como empieza a engrosar esa superficie, básicamente va a ser más difícil difundir el oxígeno del alvéolo hacia la arteria. ¿Qué empieza a hacer el paciente? Empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, empieza a hiperventilar porque el cuerpo piensa que esa hipoxigenación arterial, esa desaturación arterial, ese estado de hipoxemia arterial que se está dando por no poder colocar básicamente el oxígeno del alvéolo a la arteria, como no se puede dar eso, entonces el cuerpo dice, la situación es que estamos quedándonos sin oxígeno a nivel arterial, metamos más oxígeno para aumentar la concentración a nivel alveolar, pero aún así no lo logra. Entonces se fatigan los músculos, empieza a no poder respirar bien y entra en estados de hipoventilación. Cuando se entra en estados de hipoventilación, los niveles de concentración de oxígeno a nivel alveolar se bajan. Entonces, ¿qué pasa con la concentración? Se daña. El tamaño nunca se va a ver afectado porque básicamente el oxígeno siempre es del mismo tamaño y siempre tiene su misma carga. Pero ¿qué sucede? Al afectarse la concentración y la superficie, ya se ha alterado demasiado la difusión.
Entonces este paciente pierde difusión de oxígeno y muere. Entonces, basados en ese ejemplo, podemos entender por qué es importante la difusión en nuestro cuerpo. Ahora imagina que es un niño de 2 años, es un niño que estaba jugando y se colocó un juguete pequeño en la boca y se broncoaspira. Cuando se broncoaspira, básicamente este juguete, imaginemos que cae en este punto, imaginamos que era su carrito favorito, cae en ese punto, ¿qué está haciendo? Una obstrucción. Es tan grande ese juguete que ese juguete nunca va a tener la capacidad de difundirse a la arteria. Entonces ahí aplicamos el principio del tamaño. Por eso, un paciente que se broncoaspira puede hacer estados de hipoxemia. ¿Qué sucede? El oxígeno nunca va a lograr llegar a los niveles que tiene que llegar alveolarmente para poderse difundir. Entonces hablamos de 3 principios importantes en la difusión, que son la concentración, que son la superficie y que es el tamaño. Si tenemos claro esos 3 principios, básicamente entendemos los principios de difusión. Ahora, resulta que hay diferentes tipos de difusión. Estos son los principios por los cuales se mueve la difusión, pero hay 4 modelos de difusión. Entonces hablamos de la difusión pasiva, hablamos de la difusión facilitada y hablamos de la difusión de transporte activo y hablamos también de la difusión por endocitosis. Y esto toma mucha importancia en farmacología, porque los fármacos que le administramos a un paciente al final están pasando a las membranas a través de alguno de estos 4 tipos de funcionamiento. Entonces un fármaco puede pasar por difusión pasiva o facilitada o transporte activo o endocitosis. Entonces, ¿qué es la difusión pasiva? Recuerden que lo habíamos planteado de una forma muy sencilla. En todos los casos tenemos membranas. En todos los casos tenemos membranas. Pero ¿qué sucede? La difusión pasiva, como su nombre lo dice, es pasivo, es tranquilo, no es energético, no es acalorado, no gasta energía. Entonces, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se da la difusión? Entonces tenemos 4 moléculas en el espacio extracelular y 2 moléculas en el espacio intracelular, o viceversa. Pero básicamente el principio es que el componente, la molécula, se va a movilizar del espacio que tenga mayor concentración al espacio que tenga menor concentración. Y eso al final, ¿qué es? Gradiente de concentración. Entonces, en la difusión pasiva se define como el movimiento de moléculas basados en un gradiente de concentración desde el sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración. Ahora, entendiendo el más sencillo y el más fácil, que es ese primero, entendamos el segundo. El segundo es lo mismo que la difusión pasiva, difusión facilitada. Su mismo nombre lo está diciendo. Alguien se lo hace fácil, alguien le está ayudando. ¿Y quién le está ayudando? Entonces, en este caso, aparecen canales. Entonces, nos aparece un canal o una proteína. Entonces, se denominan canales libres o canales de compuerta o proteínas de transporte. ¿Y qué es lo que hace esta situación? Es el mismo principio de la difusión pasiva. La difusión facilitada es una difusión pasiva que ha sido ayudada por alguien. Entonces, el mismo principio. Tenemos 4 moléculas de X componente en el espacio extracelular y 2 en el espacio intracelular o viceversa. Ahora, ¿qué sucede? Por concentración de gradiente van a difundir, van a hacer difusión al espacio que tiene menos concentración, pero por la ayuda ya sea de los canales libres o de los canales de compuerta o de las proteínas de transporte. Entonces, ¿cómo se define la difusión facilitada? Es el movimiento basado en un gradiente de concentración de un espacio de mayor concentración hacia un espacio de menor concentración, pero facilitado por canales o proteínas de transporte. Sencillo. Ahora se viene el siguiente, transporte activo. Mira la diferencia de decir pasivo a de decir activo. ¿Qué quiere decir activo?
Una personalidad pasiva es una personalidad tranquila, que poco se mueve, hasta posiblemente hipotiroideo, muy tranquilo. Pero un activo, un hipertiroideo, un taquicárdico, uno que se está moviendo, hipertérmico, es decir, estás gastando más energía. Entonces el transporte activo indica gasto de energía. ¿Y cómo se gasta la energía en nuestras células? A través del ATP. Es decir, que el transporte activo necesita usar ATP. Entonces aquí hay una proteína transportadora que usa ATP, que básicamente lo llamamos bombas. Entonces las bombas de ATP, ¿por qué usan energía? Porque ahora se necesita pelear en contra de un gradiente. Recuerda que normalmente movilizábamos a favor de un gradiente, es decir, de donde está mayor hacia donde está menor, pero ahora necesitamos hacer lo contrario, movilizarlo de donde está menor hacia donde está mayor. Es decir, imaginemos que aquí hay 2 moléculas y que aquí hay 5 moléculas. Entonces, por concentraciones de gradientes, lo que va a hacer es moverse hacia afuera, pero necesitamos moverlo hacia adentro. Entonces, el cuerpo usa ATP y a través del ATP mete esas moléculas y básicamente supongamos que vacía el espacio extracelular y las deja todas en el espacio intracelular. Entonces las acomoda aquí. Entonces, ¿qué es el transporte activo? El transporte activo es la movilización de moléculas entre membrana en contra de un gradiente favorecido por el uso de energía en forma de ATP. Entonces, hay veces en la definición suena como un poco complejo, pero si lo vemos gráficamente y le ponemos lógica, se hace sencillo. Ahora, la endocitosis. Resulta que la endocitosis es lo mismo que el transporte activo, solamente que no usa ATP por proteína, sino que lo hace la misma membrana. Entonces supongamos que esto es membrana, y lo que hace la membrana es encapsular aquella molécula que quiere meter, pero la encapsula usando ATP. Entonces puede trabajar en contra de un gradiente. Entonces, al final de la situación, ¿quiénes usan ATP y quiénes no usan ATP? Entonces podemos decir que difusión pasiva y difusión facilitada no usan ATP. En cambio, transporte activo y endocitosis sí usan ATP. Importante y pregunta de examen. Ahora, esa molécula ha entrado a la célula. Entonces recuerda, tenemos una célula. Esa célula lo que quiere es garantizar el control de lo que le entra y le sale. Pero supongamos que esa molécula X ha entrado al espacio intracelular. Ahora, ¿de qué le sirve a la célula que esa molécula X entre al espacio intracelular si no es para generar un efecto? Y supongamos que esa molécula X es X fármaco, piperacilina tazobactam, streptomicina, X fármaco, X antibiótico, X tratamiento, colchicina, un antituberculoso o un fármaco antitumoral. Ese fármaco antitumoral, cuando entra a la célula a través de un mecanismo de difusión, tiene que generar algún efecto en esa célula, porque para eso entró, para generar un efecto. Y aquí viene un punto importante: todo efecto que se genere en nuestra célula tiene que estar permitido por el núcleo. El núcleo es el que recibe la información de todas las moléculas que están entrando en nuestras células para que a partir del ADN que está en nuestro núcleo se genere una respuesta que genere una función o una respuesta sistémica. Pero entonces se necesita algo que transporte esta molécula X hacia el núcleo. Entonces aquí estábamos hablando que puede ser un fármaco, pero también puede ser un electrolito, puede ser calcio, puede ser un aminoácido, puede ser una proteína pequeña para síntesis, por ejemplo la insulina. Se acabó la insulina a nivel periférico, entra algún informador que se difunde a través de la célula para decirle al núcleo: necesitamos sintetizar más insulina. Pero entonces, ¿quién o cómo se genera el transporte desde que entra hasta que llega al núcleo? Entonces aparecen los microRNA.
microtúbulos. Entonces, los microtúbulos son esas estructuras celulares que, aparte de darle soporte a la membrana, que son como el esqueleto, permiten que las moléculas que difunden al espacio intracelular sean transportadas hasta el núcleo. Entonces, habíamos comentado que imaginábamos eso más o menos así. Imagina que esta es la célula. Imagina que aquí tenemos el núcleo. Imagina que aquí internamente está el ADN. Ahora imagina que X molécula ha entrado al espacio intracelular. Entonces esa X molécula puede dirigirse hasta el núcleo gracias a los microtúbulos. Entonces imaginábamos esos microtúbulos como comunicaciones que vienen desde la periferia y van llegando hasta el núcleo. Entonces imaginábamos como todos estos espacios básicamente eran los microtúbulos. Entonces ahora esa sustancia puede irse dirigiendo hasta el núcleo para darle la información al núcleo de lo que el núcleo necesita dar una respuesta sistémica basado en lo que se está comunicando. Entonces es un sistema de información organizado. Y habíamos comentado que quienes llevan la información desde la periferia, mucho cuidado, desde la periferia hacia el núcleo, eso se denomina transporte retrógrado y lo hace la dineína. Quienes llevan información desde el núcleo hacia la periferia, eso es un transporte positivo y eso lo hace la quinesina. Pregunta de examen, dineína y quinesina. Entonces son proteínas de transporte dentro de los microtúbulos. ¿Qué es un microtúbulo? Este espacio que estamos dibujando, este espacio es un microtúbulo. Entonces resulta que esos microtúbulos, así como lo he dibujado aquí, tienen múltiples líneas. Esas múltiples líneas se llaman filamentos. Entonces vamos a tratar de sacar un microtúbulo. Entonces recuerda que el microtúbulo tiene un aspecto de esta forma. Vamos a sacar ese microtúbulo acá en otra pantalla. Entonces recuerda que ese microtúbulo tiene un aspecto de esta forma. Esa parte superior en forma circular está formada por múltiples dímeros de tubulina. Entonces todo esto es muchos dímeros de tubulina. Y esos dímeros de tubulina básicamente, ¿qué están generando? Están generando unas prolongaciones o unas proyecciones, y esas proyecciones se denominan los filamentos. Entonces están generando unos dímeros de tubulina que son alfa y beta tubulina, que generan unas proyecciones que se llaman filamentos, y esos filamentos son por donde se está transportando la quinesina y la dineína en transporte anterógrado o retrógrado para conllevar información hacia el núcleo o sacarla del núcleo hacia la periferia. Entonces básicamente esos microtúbulos al final llegan y se comunican aquí con el núcleo. Entonces hemos tratado de darle una dimensión a lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo empieza todo? Recuerda, necesitamos controlar el músculo. Estamos en fisiología musculoesquelética. ¿Y por qué estamos hablando de fisiología celular? Porque al final todo se converge para poder generar la contracción del músculo. Entonces, estábamos hablando de las membranas, y esas membranas necesitan defender o mantener un equilibrio de qué se saca o se mete a la célula. Entonces hablamos de los mecanismos de difusión y encontramos que hay tres principios importantes: concentración, superficie y tamaño. Ahora la difusión se puede dar por transporte, por difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo o endocitosis. Entonces eso básicamente va a generarnos una entrada o una salida de moléculas a la célula. Cuando esas moléculas entran, ¿quién las lleva hasta el núcleo? Entonces las llevan los microtúbulos. Y esos microtúbulos, cuando los tratamos de una forma un poco más microscópica, vemos que tienen dímeros de tubulina, alfa y beta, que generan unas prolongaciones que son los filamentos, que son quienes transportan la dineína y la quinesina. La dineína es especializada en llevar moléculas de la periferia al núcleo y la quinesina es especializada en llevar moléculas del núcleo a la periferia.
La actividad de la quinesina se denomina un transporte o movimiento anterógrado y el movimiento que genera la dineína es un movimiento retrógrado. ¿Qué hacen al final? Llevar información o sacar información del núcleo a la periferia. Habíamos comentado que los filamentos tienen nombres específicos de acuerdo a ciertos grupos celulares. Entonces habíamos hablado de los fibroblastos, habíamos hablado del músculo, de las neuronas, de la piel y del tejido glial. Recuerda que los filamentos en el fibroblasto se llaman vimentin. Pregunta de examen. Recuerda que los filamentos en el músculo se llaman desmin. Recuerda que los filamentos en las neuronas se llaman neurofilamentos. Recuerda que los filamentos en la piel, pregunta de examen, se llaman citoqueratina. Recuerda que los filamentos en el tejido glial se llaman Glial Fibrillary Acid Protein, que lo resumimos en GFAP, Glial Fibrillary Acid Protein. Entonces, de esa forma hemos ido entendiendo qué pasa en la comunicación entre células, básicamente entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. Entonces, después de eso, estuvimos hablando de los potenciales de membrana. Y cuando vamos a hablar de los potenciales de membrana, ¿qué se hace importante? Primer principio, entender el sodio y el potasio. Entonces, este es el espacio intracelular, este es el espacio extracelular. ¿Dónde está más concentrado el potasio? En el espacio intracelular. ¿En dónde está más concentrado el sodio? En el espacio extracelular. Es el primer principio que hay que entender para potenciales de membrana. Segundo principio, ¿cómo están las cargas de la célula? Entonces, la célula en reposo, mucho cuidado, en reposo, está cargada negativa en el espacio intracelular y cargada positiva en el espacio extracelular, en reposo. ¿Y qué quiere decir en reposo? Básicamente, estuvimos hablando al principio que el cerebro manda una información de contracción al músculo. Supongamos, a pesar de que estamos vivos y todo el tiempo nos estamos moviendo, pero supongamos que entráramos en una etapa de relajo. No se mueve nuestro corazón, no se mueven nuestros pulmones, no se mueve el diafragma, no se mueve una sola fibra muscular, pero estamos vivos. Vamos a suponer ese milisegundo que nos puede pasar eso. Entonces el cerebro dice contracción del bíceps. Voluntariamente lo pensamos, queremos contraer el bíceps porque estamos haciendo un levantamiento de pesas. Entonces el cerebro en el área corteza, en el área motora, va a dar esa información y nos va a decir, ok, contraiga el bíceps. Entonces empieza a generarse unos mecanismos de despolarización que conllevan esa información que hemos tenido en un pensamiento en una forma de corriente. O esa orden que no es voluntaria porque es contracción del músculo liso o porque es alguna otra actividad, pero se lleva esa información. ¿Y cómo transcurre esa información? En forma de cargas iónicas, de polarización y despolarización. Entonces, básicamente la célula que estaba en reposo ahora debe de cambiarse, debe de estimular. ¿Y cómo se genera eso? Entonces recuerda, llega el estímulo nervioso, el estímulo eléctrico. Entonces tenemos una membrana celular, tenemos un espacio intracelular y tenemos un espacio extracelular. Entonces recuerda, el espacio intracelular normalmente está negativo, entonces estaba negativo. Y el espacio extracelular normalmente estaba positivo, entonces está positivo, está en reposo. Pero inmediatamente llega ese estímulo eléctrico, básicamente es la orden del cerebro diciendo, ok, contráete. Entonces eso genera apertura en los canales dependientes de sodio. Y esos canales son dependientes de electricidad, es decir, si no se genera esta descarga eléctrica, no se abre. Entonces, como se generó la descarga eléctrica, se abre. Y recordemos, ¿en dónde está más concentrado el sodio? En el espacio extracelular. Entonces, esto es el sodio. Eso quiere decir que aquí hay muchas más moléculas de sodio
en comparación al espacio intracelular. Entonces aquí supongamos que nomás hay 3 moléculas. ¿Cuál fue uno de los principios de la difusión que hablamos? La concentración, el gradiente de concentración. Difunde del espacio de mayor concentración hacia el espacio de menor concentración. Entonces, eso genera que el sodio se movilice del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Y recuerda, el sodio está cargado positivamente. Entonces, ¿eso qué genera? Que la carga negativa que había en el espacio intracelular ahora se empiece a tornar positiva. Y resulta que las cargas positivas se empiezan a perder en el espacio extracelular. Entonces el espacio extracelular se empieza a tornar negativo. Pero llega un momento en que el cuerpo dice, ok, se está poniendo muy positivo esto adentro. Entonces vamos a cerrar los canales de sodio. Se cierran los canales de sodio. E inmediatamente el cuerpo, para compensar, la célula para compensar, apertura los canales de potasio. Recuerda, el potasio en dónde está más concentrado, en el espacio intracelular. Entonces tenemos mucho más potasio acá que en el espacio extracelular. Entonces vuelve el mismo tema. Recuerda, por gradiente de concentración, las moléculas van a buscar movilizarse del espacio de mayor concentración hacia el espacio de menor concentración. Entonces, como se mueve, sería en este sentido. Empieza a salir potasio de la célula. Entonces, eso se está haciendo. ¿Por qué? Porque resulta que el potasio también está cargado positivamente. Es para intentar disminuir esa carga positiva que se ha generado en el espacio intracelular. Entonces, empieza a tratar de generarse ese movimiento. Pero resulta que por acá viene la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, aplicamos el siguiente principio, que es el principio del uso en contra de un gradiente. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que el espacio extracelular ha perdido sodio, sigue teniendo más sodio que el espacio intracelular. Entonces, en contra de un gradiente, la bomba sodio-potasio ATPasa empieza a sacar más sodio para definitivamente colocar más positivo el espacio extracelular y sacar todas esas cargas negativas del espacio intracelular. Y de esa forma vuelve y se coloca negativo adentro y positivo afuera, y vuelve al estado de reposo. Entonces, básicamente podemos dividir esto en 3 fases. La fase de la descarga del estímulo eléctrico, la fase de la movilización de los canales y la fase de activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, básicamente el espacio entre la apertura de canales se está generando el mecanismo de despolarización. ¿Qué es despolarización? En palabras sencillas, cambiar las cargas negativas internas a cargas positivas. Miren que el espacio intracelular lo hemos cambiado a positivo. Se despolarizó la membrana. Y esa despolarización de membranas que está generando una información, está diciéndole al nervio, a la célula, haga algo que puede ser contracción, que puede ser sensibilidad, que puede ser algún efecto. Le está diciendo a la célula, manda y haz y comunica esta información. Entonces, cuando tratamos de graficar eso en valga la redundancia, en la gráfica de despolarización y potenciales de membranas, entonces básicamente nos lo presentan así. Imaginemos una gráfica algo así. Entonces hablamos que este es el punto cero y hacia acá viene menos 30 milivoltios, menos 60 y menos 90 milivoltios. Y hacia acá viene más 30 milivoltios, más 60 milivoltios y más 90 milivoltios. Entonces todo se está tomando en punto de comparación del espacio intracelular. ¿Cómo está el espacio intracelular en reposo? Está cargado negativo. Es decir, que el espacio intracelular en un inicio viene por acá, cargado negativo. Coloquémoslo aquí en menos 60. Estado de reposo está en menos 60. Pero ¿qué sucede cuando le generamos esa descarga eléctrica a la célula? Empiezan a abrirse los canales de sodio y después se cierran los de sodio y se abren los de potasio. Ese espacio, antes de que se abran los de potasio, es todo el mecanismo de despolarización. Entonces se genera una positividad internamente en la célula. Se despierta la célula. De reposo se activa.
Y posteriormente, en ese espacio, mientras se abren los canales de potasio, hay una meseta y empieza a movilizarse el potasio, vuelve y cae. Entonces, a eso lo llamamos la gráfica de los potenciales de membrana. ¿Qué está sucediendo en esta primer parte de su vida? Está entrando sodio a la célula. ¿Qué está pasando en esta parte de caída de la célula, del potencial? Básicamente está saliendo potasio y ya por acá se está activando la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, estamos entendiendo eso porque básicamente estamos pensando que el cerebro le ha dado la orden al músculo de contraerse, pero resulta que eso tiene que viajar la información. ¿Y cómo está viajando? A través de los mecanismos de difusión y a través de los mecanismos de despolarización de la membrana. Ahora sucede que todo ese mecanismo necesita un relevo. Ese relevo se da entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica. ¿Cómo se genera ese relevo? Entonces vamos a tratar de ver lo que hemos entendido y asociarlo con el relevo o la comunicación eléctrica. Entonces recuerda que el cerebro, pongámoslo acá, manda una información. Y esa información va viajando por la membrana presináptica y posteriormente se comunica con la membrana postsináptica. Entonces, por ejemplo, demos un ejemplo. La orden es contracción del músculo bíceps. Es la orden, es una orden voluntaria. Entonces empiezan a movilizarse a través de la membrana presináptica, movilización de sodio y de potasio. Recuerda, el sodio está mayormente en el espacio extracelular, el potasio mayormente en el espacio intracelular, se genera la descarga eléctrica, que es la orden, empieza a movilizarse esos iones por los canales dependientes de electricidad, después se activa la bomba sodio-potasio ATPasa, se recambia la carga y básicamente lo que va quedando va volviendo a caer en reposo, pero el estímulo continúa, entonces vuelven y cambian las cargas, vuelven y cambian las cargas, y así sucesivamente hasta que llega a la membrana presináptica en su final. Cuando se llega a su final, básicamente venía adentro positiva, venía adentro negativa, se puso positiva, y así sucesivamente hasta que llega al final. Cuando llega al final, toda esa información de cambio de iones que está generando la despolarización de membrana le dice a los canales de calcio, ábranse. Cuando llega al final de la presináptica. Esto es la membrana presináptica. Entonces el calcio empieza a ingresar y se mete a la membrana presináptica. Resulta que el final de esa membrana presináptica tiene vesículas de acetilcolina. Entonces el calcio, como lo hemos visto siempre, el calcio es un segundo mensajero, estimula generalmente algún proceso intracelular. Entonces en este caso estimula la salida de la acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Entonces se libera acetilcolina en la hendidura sináptica. Recuerda que la acetilcolina puede tomar 3 rutas en la hendidura sináptica. Pregunta de examen, pregunta de farmacología, pregunta de patología. ¿Qué sucede? Esa acetilcolina puede tomar 3 rutas. Una se llama la recaptura de acetilcolina. Entonces es recapturada por la membrana presináptica y es vuelta a empaquetar en vesículas. 2, puede ser degradada por las colinesterasas. O 3, se puede acoplar a los receptores de la membrana postsináptica para acetilcolina. Y esto toma mucha importancia porque tenemos una patología por anticuerpos en contra de los canales de calcio de la membrana presináptica. Y eso es un síndrome paraneoplásico en una patología por cáncer pulmonar. O podemos tener anticuerpos en contra de los receptores de la membrana postsináptica. Y eso también es una patología inmunológica. Son anticuerpos. Pero no es el punto, lo que quiero es inducirles la necesidad de que entiendan perfectamente fisiología para que patología se les haga muy sencillo. Entonces, ¿qué sucede? La acetilcolina básicamente ha tomado una de esas 3 rutas, pero pensemos en la ruta más importante ahora, que es de la conducción eléctrica para la contracción muscular. Se acopla en el receptor de la membrana postsináptica.
Entonces, ¿eso que genera inmediatamente en la membrana postsináptica? Activación. Entonces, recuerda, el interior en reposo está negativo. Entonces, empieza a haber todo ese intercambio iónico y empieza a tornarse positivo, lo cual permite que se continúe el impulso nervioso hasta que se llegue a un nervio periférico y el nervio periférico inerve el músculo y se genere la contracción. Entonces, ahí notan por qué es importante entender fisiología celular básica, porque es importante entender algo de fisiología neurológica, porque la contracción muscular no es simplemente contraer el músculo, es una orden neurológica, es una comunicación neurológica que se fundamenta en fisiología básica. Entonces, así hemos entendido cómo se está dando el transcurso de toda esa información para generar la contracción del músculo. Entonces, ahora sí podemos llegar al músculo. ¿Cómo está formado el músculo para recibir esa despolarización, para recibir esa orden de contracción? Entonces, recordemos que el músculo, imaginemos que esto es un músculo, imaginemos nuevamente que es el bíceps, tiene muchas fibras musculares. El músculo está compuesto de millones de fibras musculares. Entonces, imaginemos que esto es una fibra. Entonces, esa fibra, si la viéramos al microscopio, sería como algo así. Entonces, vemos que dentro de las fibras musculares hay más líneas. Entonces, esa línea, si la sacáramos, sería como algo así. Sería lo mismo. Eso se llama miofibrilla. Entonces partimos del músculo, pues vamos a la fibra muscular y la fibra muscular está compuesta por miofibrillas. Si esa miofibrilla la miráramos todavía más microscópicamente, la veríamos algo así. Entonces agrandamos esa miofibrilla y vamos a ver que está dividida en porciones y esas porciones se llaman sarcómeros. Y el limitante o lo que delimita el sarcómero son las líneas Z. Entonces, mire, hemos ido del músculo, nos fuimos a la fibra muscular, que es una de estas porciones. Ahora a la fibra muscular le sacamos una de estas porciones, que es la miofibrilla, y ahora la miofibrilla la miramos más detenidamente en el microscopio y nos damos cuenta que está dividida en varias porciones que se llaman sarcómeros. ¿Quiénes delimitan el sarcómero? Las líneas Z. Entonces recuerda que la estructura celular de ese músculo se llama fibra muscular. Esa fibra muscular, la membrana celular se va a llamar sarcolema. El retículo endoplasmático se va a llamar retículo sarcoplasma. Y recuerda que es una célula multinuclear. Importante. Entonces vamos a mirar ese sarcómero. Entonces recuerda que el sarcómero es como una de las expresiones más mínimas de ese músculo. Entonces, primer punto, hablamos que el sarcómero está delimitado entre línea Z y línea Z. Entonces, podemos decir que hay un centro y ese centro se llama línea M. Hablamos que las líneas M envían unas prolongaciones que se llaman miosina. Entonces, la M con M, la línea M para la miosina. Y comentamos que las líneas Z envían unas prolongaciones que se denominan actina. Entonces, aquí hay unas prolongaciones que se llaman actina, actina, actina. Al final, la actina se va a acoplar con la miosina y es lo que permite la contracción muscular. Entonces recuerda, todo empezó con un músculo. Del músculo sacamos una fibra muscular. De la fibra muscular sacamos una miofibrilla. De la miofibrilla sacamos el sarcómero. El sarcómero está delimitado entre líneas Z, pero tiene en la mitad una línea M. La línea M es quien va a dar las prolongaciones de miosina. La línea Z es quien va a dar las prolongaciones de actina. ¿Cómo se genera la contracción? El deslizamiento y la superposición continua entre actina y miosina. Entonces, para muchos suena a veces un poco difícil esto, pero si lo vemos en ese orden, le vamos entendiendo la lógica. Ahora, sucede que las líneas Z, a pesar de generar las prolongaciones de la actina y las líneas M, a pesar de generar las prolongaciones de la miosina,
pueden ser inestables. Entonces se necesita algo que les dé estabilidad. Y ese algo que les da estabilidad se llaman bandas. Entonces aparecen las bandas H, las bandas A y las bandas I. Las dos bandas más grandes son las bandas A y las bandas I. Entonces aquí aparece una banda que se llama la banda A y aquí aparece otra banda que se llama la banda I. ¿Qué está haciendo la banda A? La banda A está atando las uniones de miosina a la línea M, es decir, estabiliza la miosina en la línea M. ¿Qué está haciendo la banda I? Está estabilizando la actina a la línea Z para que se estabilice y no quede inestable. Entonces la banda A estabiliza las prolongaciones de la miosina de la banda M, de la línea M. Y la banda I estabiliza las prolongaciones de actina de la línea Z. Resulta que la banda A está ayudada por la banda H. Ayudada, pero el trabajo grande lo hace la banda A. Entonces eso es importante y de esa forma hemos visto esa estructura más pequeña que es el sarcómero. Ahora, sucede que como hemos visto, la actina está mandando una prolongación soportada en la línea Z y totalmente estabilizada por la banda I para acoplarse a la miosina que es enviada por la línea M y es soportada y estabilizada por la banda A. Esa interacción entre actina y miosina es lo que permite la contracción. Básicamente todo lo demás son estructuras de soporte. ¿Cómo se genera esa interacción entre actina y miosina? Entonces viene la fisiología mecánica de la contracción muscular. Entonces miremos eso. ¿Cómo se da esa fisiología para que la actina y la miosina se contraigan? Entonces recordemos que tenemos los filamentos. Básicamente esas líneas de prolongación vamos a verlas bien microscópicamente y la vemos como círculos que van conformando la actina. Entonces esto es actina, esto es actina, esto es actina. Y en los extremos vamos a encontrar que tiene unos espacios algo así parecidos, que parecen Pac-Man. Recuerda que esos espacios los llamamos la troponina. Entonces la troponina está cubriendo las áreas laterales de la actina, pero está con la boca abierta esperando que le llegue comida. Y resulta que la actina tiene unos puntos de unión para la miosina. Pero recuerda que hablamos de que hay alguien celoso que no le gusta que la actina se toque con la miosina, entonces todo el tiempo la está cubriendo. Esa molécula se llama la tropomiosina. Entonces la tropomiosina está tapando los sitios de unión de la actina para la miosina y la actina tiene en sus extremos a la troponina, que está con hambre ¿de qué? De calcio. Entonces, ¿qué sucede? Por acá está la miosina triste y llorando porque no puede tocar a la actina. Entonces la miosina está triste porque a ella le gusta estar junto a la actina. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que llega calcio a la troponina. Entonces el calcio se acopla en la troponina y eso genera que la tropomiosina se vaya. Cuando la tropomiosina se va, la miosina ahora ya puede unirse a los puntos de unión que tiene en la actina y se une actina-miosina y eso genera la contracción muscular. Pero ¿qué sucede? Sucede que no podemos quedar en contracción continua. Al final, recuerda, todo esto se está generando por ese mecanismo de orden neurológica que viajó en forma de potenciales de membrana hasta llegar al músculo. Entonces se ha generado la contracción, unión actina-miosina. Pero ¿qué sucede? No podemos quedar en contracción continua, quedaríamos en un estado espástico tetánico. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que liberar esa unión de actina-miosina. Entonces, básicamente viene el ATP, fosforila esas uniones y eso genera el retiro de la miosina. Vuelve y fosforila la unión y se retira básicamente la unión de actina-miosina. Entonces se van retirando
a medida que va fosforilando, hasta que la actina vuelve y queda aquí en ese punto de, digamos, de espera, y viene nuevamente la tropomiosina y tapa, cubre esos puntos de unión para la miosina y se relaja el músculo. Entonces hablamos que en la fisiología mecánica de la contracción muscular del músculo estriado esquelético, el gasto de ATP, es decir, el gasto energético, se genera en la relajación. Entonces, ¿por qué es importante tener claro eso? Porque cuando lo comparamos con la contracción del músculo liso, vemos una gran diferencia. Recuerda que en el músculo liso, el mecanismo que genera gasto energético es la contracción. Entonces, recordemos la contracción del músculo liso. Entonces, al igual que en el músculo estriado esquelético, tiene que haber una orden neurológica. O no digamos que tiene que haber, porque algunos autores hablan de que puede ser una orden hormonal, pero al final se genera por movilización de potenciales de membrana. Entonces queremos contraer el intestino, que es músculo liso. Entonces básicamente viene y se encuentra la actina, el mismo punto. Tenemos actina también en el músculo liso, todavía no hay diferencia. Y resulta que en los extremos también hay una molécula con hambre de calcio. Pero resulta que en el músculo liso no se llama troponina, se llama calmodulina. Entonces, primer diferencia, en el músculo liso no es troponina, sino calmodulina. Cuando el calcio llega y se acopla a la calmodulina, que es el mismo efecto que genera la troponina, se genera activación de una proteína que se llama la MLCK, que es la Myosin Light Chain Kinase, o la miosina de proteína ligera dependiente de quinasa. ¿Qué genera eso? Resulta que por acá está la miosina. Esta es la miosina. Y la miosina es una cadena. Entonces, la MLCK lo que le dice a la miosina es: te voy a fosforilar, y le pega un fósforo. Por lo tanto, quedan libres dos fósforos. Esto lo hizo a partir de ATP. Esto se llama ADP. Es decir, que la fosforilación de las cadenas de miosina en el músculo liso genera aumento en los niveles de ADP. Entonces, el gasto energético en el músculo liso se está haciendo en el momento de la contracción. En cambio, el gasto energético del músculo estriado se está haciendo, el gasto energético, en el momento de la relajación. Entonces, esa Myosin Light Chain Kinase lo que hace es fosforilar la cadena de miosina y genera el permiso para que la miosina pueda ir a unirse a los puntos de unión de la actina para la miosina y se genera la contracción. Entonces, el mecanismo regulatorio en el músculo estriado esquelético para la contracción es la tropomiosina, es la que está cubriendo. El mecanismo regulatorio en la contracción del músculo liso es la Myosin Light Chain Kinase. Entonces ahora se contrajo el músculo liso, necesitamos relajarlo. Inmediatamente se contrae, se aumentan los niveles intracitoplasmáticos de óxido nítrico y de la proteína F-asa. La F-asa viene y desfosforila a la miosina. Al desfosforilarla le está quitando el permiso de unirse a la actina. Entonces eso genera en primera instancia que la miosina se empiece a despegar de la actina. Y además el óxido nítrico genera conversión de GTP hacia GMP cíclico. Y recuerda, en el examen, todo lo que te diga óxido nítrico, GMP cíclico o AMP cíclico genera relajación de músculo liso, sea en las arterias, sea en el intestino, sea donde sea, relajación de músculo liso. Entonces, esos aumentos del GMP cíclico conllevan a que también se despegue la miosina y vuelve y se relaja el músculo. Importante. Pero viene una gran pregunta: ¿de dónde sale este calcio? ¿De dónde sale ese calcio que está permitiendo la contracción? Y es una pregunta que nos debemos de responder. ¿Qué está permitiendo que el calcio llegue a la troponina en el músculo estriado o a la calmodulina en el músculo liso? Entonces sucede
que todo ese efecto que hablamos al principio, este es el cerebro, básicamente el cerebro está dando una orden de contracción, eso está generando unos mecanismos de intercambio iónico que están generando la despolarización de membranas. Posteriormente se llega a un punto de relevo que es la hendidura sináptica, que está generando liberación de acetilcolina y se prolonga hacia la parte de la membrana postsináptica y por último llega a un músculo que genera la contracción. Entonces devolvámonos un poquito. Antes de que se dé la contracción, esta despolarización que se está generando por el mecanismo de transmisión eléctrica genera también una despolarización en el músculo. Y si nos fuésemos un poco más microscópicamente, esa despolarización se da en el sarcómero. Entonces, por eso era importante entender cómo está conformado el sarcómero. Entonces, vamos a un puntico adicional. ¿Qué sucede? Habíamos hablado que el sarcómero está entre línea Z y línea Z y que básicamente acá hay otro sarcómero. Resulta que el sarcómero tiene su propia membrana y esa membrana transcurre como algo así parecido. Entonces la membrana del siguiente sarcómero transcurre algo así parecido. ¿Qué sucede? Eso está formando un espacio tubular en forma de T. Entonces se llaman los túbulos T. ¿Qué pasa y por qué es importante? Resulta que dentro de ese sarcómero encontramos el retículo sarcoplásmico. Entonces imaginemos que esto es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, pregunta de examen, tiene unos canales que se llaman canales de rianodine. Escribámoslo bien. Rianodine. Esos canales de rianodine son canales para calcio, pero exclusivos en el retículo sarcoplásmico. ¿Qué es el retículo sarcoplásmico? El retículo endoplásmico en el sarcómero. Entonces, ¿qué sucede? Esta despolarización que se está generando aquí, básicamente está en este punto. Cuando se empieza a generar esa despolarización, que básicamente el medio interno se empieza a colocar positivo, se genera apertura de los canales de calcio de membrana y se genera apertura de los canales de rianodine. Resulta que el retículo sarcoplásmico es muy rico en cantidades de calcio. Entonces ese calcio, ¿qué hace? Se sale. Como hay mayor concentración en el retículo sarcoplásmico en comparación al espacio citoplasmático, por difusión pasiva de gradientes de mayor concentración hacia gradientes de menor concentración, se sale. Entonces pasa por dos canales, los canales de rianodine y los canales comunes de calcio. Entonces se sale acá. ¿Qué sucede? El calcio a nivel citoplasmático se aumenta. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que por acá está la actina y está pegadita a ella la troponina con hambre de calcio. Entonces, ese calcio se le pega a la troponina y se da todo el mecanismo de contracción. Entonces, ¿qué sucede en la fisiología química de la contracción muscular? Se abren los canales de rianodine por impulso eléctrico y eso genera salida de calcio del retículo sarcoplásmico hacia el espacio citoplasmático. Y eso permite que se acople con la actina o con la calmodulina en el músculo liso y se genere el proceso de contracción muscular. Vamos a hablar ahora sobre la extremidad superior. Entonces, ya entendimos todos los mecanismos fisiológicos de la contracción. Ahora vamos a ver los efectos más macro de la contracción muscular. Entonces, recordemos que en la extremidad superior encontramos el húmero. Entonces, imaginemos que este es el húmero. Y recordemos que el húmero tiene dos cóndilos. Entonces, tiene un cóndilo lateral y tiene un cóndilo medial. Y básicamente esa parte inferior de los cóndilos se llaman epicóndilos. Entonces hay un cóndilo medial y un epicóndilo medial. Hay un cóndilo lateral y hay un epicóndilo lateral. Ahora esos cóndilos se van a articular con la ulna y el radio. Entonces hacia la parte medial
se articula con la ulna y hacia la parte lateral se articula con el radio. Entonces, más o menos está de esta forma. Posteriormente, encontramos que ulna y radio, entonces recordemos, este es el radio, esta es la ulna, este es el húmero. Ulna y radio se acoplan o se apoyan entre los dos a través de una especie de forma de sujeción o de amarre, que es el ligamento anular. Ahora hacia abajo encontramos 8 huesos. Entonces recuerda que aquí están 8 huesos en esta posición, 4 en una fila, coloquémoslos un poco más pequeños, 4 en una fila y 4 en la otra fila. Esos 8 huesos son pregunta de examen. Entonces recuerda que hablamos de la mnemotecnia some, lovers, try, positions, que es la primera línea, y la segunda línea, that, they, can't, handle. Some lovers try positions that they can handle. Algunos amantes intentan posiciones que ellos no pueden manejar. Entonces, some lovers try positions. Segunda línea, that they can't handle. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El examen te va a colocar una radiografía y te va a pedir que identifiques el hueso exactamente que te están señalando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La S de escafoide, la L de lunate, la T de triquetral, la P de pisiforme, la T de trapezium, la otra T de trapezoide, la C de capitate y la H de hamate. En ese orden exactamente están. Eso quiere decir que el escafoide y que el trapezium están hacia la parte lateral. Eso quiere decir que el pisiforme y el hamate están hacia la parte medial. Ahora sucede que esto básicamente lo que está haciendo es formar la mano, porque básicamente la mano viene a algo aquí. Entonces imagina que ahora trasladamos la mano en posición anatómica. La mano en posición anatómica está mostrándonos la palma. Entonces cuando nos muestra la palma, dividimos nuestra mano desde el dedo gordito, que es el pulgar o el thumb. Número 1, seguimos número 2, número 3, número 4 y número 5. Recuerda que cumplimos la ley. Siempre la mitad del cuarto dedo es la que separa toda la inervación. Entonces, de ese cuarto dedo en su mitad hacia el quinto, estamos hablando que esa es la región hipotenar. Y la región hipotenar está inervada por el nervio ulnar. Y los músculos que actúan ahí son los músculos mínimos. Todo el resto de la región, que básicamente lo dibujamos aquí en verde, entonces todo el resto, que es la mitad del cuarto, todo el tercero, todo el segundo y todo el primero, en la región o en el área palmar, porque todo esto es palmar, está gobernada por el nervio mediano. Entonces, el mediano es el área tenar y los músculos que actúan allí son los pólicis. Entonces, el área tenar está controlada por el nervio mediano. ¿Cuál es el área tenar? En la región palmar, la mitad del cuarto, el tercero, el segundo y el primero. La región hipotenar está gobernada por el ulnar. ¿Cuál es la región del ulnar? La hipotenar, que es la mitad del cuarto y el quinto. Ahora, si le pidiéramos a ese paciente, por favor, voltea la mano, es decir, ya no está en posición anatómica, vamos a ver el dorso de la mano. Entonces, el dorso de la mano se verían los 4 dedos y este es el quinto. En ese punto le vamos a observar al paciente las uñas, porque ya no estamos viendo la parte palmar, sino la parte dorsal. Entonces, este es el dorso. Entonces, nuevamente viene nuestra ley. El cuarto dedo, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, el cuarto lo partimos por la mitad. Hagamos la mitad exacta. Lo partimos por la mitad. Pero antes de llegar a la parte distal, a la parte proximal,
partimos la mano en esta posición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, vamos a decir que hay una porción distal del segundo, tercero y mitad del cuarto dedo. Esa porción distal la hace el mediano, que básicamente lo estaba también haciendo acá. Esa parte que es distal y proximal, es decir, esta parte que es distal, pero también es proximal porque también toma por acá parte, la hace el ulnar. Entonces esto lo hace el ulnar. Y lo que queda, que es el primer dedo, y la parte proximal de segundo y tercer dedo, no lo va a hacer el radial. Entonces esto por acá lo está tomando el radial. Resulta que hay un punto importante. Recuerda que la base del primer dedo en la cara palmar la toma también el radial. Entonces, de esa forma hemos visto la parte dorsal y la parte palmar. Ahora sucede que en este punto se está dando la articulación de la muñeca. ¿Qué sucede con la muñeca? Entonces, recuerda que hablamos que la muñeca tiene una posición neutra. Estamos viendo al paciente de lado. Esto es una posición neutra. Ahora le decimos al paciente, por favor, haga extensión de la muñeca. Entonces el paciente nos hace esto, hace extensión de la muñeca, es decir, tira ala hacia esa posición, y eso es la extensión. ¿Quién hace la extensión? El nervio radial. Y básicamente son contracciones de músculos en esta área. Ahora le decimos al paciente, por favor, haga flexión de la muñeca. Entonces el paciente hace esto, hace flexión de la muñeca. ¿Qué está haciendo? Está alando grupos musculares de este lado. Entonces a eso lo llamamos flexión. ¿Quién hace la flexión de la muñeca? El nervio ulnar. Importante. Ahora devolvámonos un poco hacia arriba. Sucede que aquí está la clavícula. Por acá atrás está la escápula. Entonces se está formando la articulación del hombro. Y básicamente la articulación del hombro es la que nos permite hacer aducción o abducción de nuestro miembro superior. Entonces se vienen dos puntos importantes. La abducción, la aducción de nuestro miembro superior. Pero recuerda que para entender eso nos metimos con el manguito rotador, con el rotator cuff. Entonces, cuando hablamos del manguito rotador, tenemos que hablar de cuáles son los músculos que componen el manguito rotador. Entonces, hablamos que lo compone el supraespinoso, lo compone el infraespinoso, lo compone el subescapular y lo compone el terete menor. ¿Cuáles son los músculos del manguito rotador? Supraespinoso, infraespinoso, subescapular y terete menor. Entonces, ¿por qué hablamos de la abducción en conjunto del manguito rotador? Porque el músculo más importante y que más se lesiona en el manguito rotador, que es el supraespinoso, está encargado de hacer la abducción desde los 0 hasta los 15 grados. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos que aquí tenemos nuestro paciente y al paciente le ponemos sus manos bien en la línea media y le decimos, por favor, abra los brazos, es decir, haga abducción. El paciente básicamente va a abrir los brazos en esta posición. Llevarlos de la posición medial a este punto, supongamos que son 15 grados. Eso lo hace el supraespinoso, pero después de los 15 grados no lo hace el supraespinoso. Ya llevar el brazo de los 15 grados a los 100 grados, que es rascarse la cabeza, es tocarse la cabeza, lo hace, no lo olvides, el deltoides. Entonces, por eso metemos en la definición de manguito rotador la abducción, porque la abducción la hace el primer músculo del manguito rotador y después la continúa el deltoides. Entonces, el deltoides hace la abducción de los 15 a los 100 grados. Recuerda,
El deltoides puede recibir apoyo, pero el deltoides es el principal encargado de hacer la abducción desde los 15 a los 100 grados. ¿Quién apoya el deltoides? El trapecio y el serrato anterior. Entonces vienen puntos importantes. ¿Quiénes inervan todos los músculos que hacen la abducción? Entonces recuerda que el nervio que inerva el supraespinoso, que es el que hace la abducción de los 0 a los 15 grados, es el supraescapular. Entonces aquí lo colocamos, supraescapular. Y quien hace la inervación del músculo que se encarga de la abducción de los 15 a los 100 grados, que es el deltoides, es el axilar. Entonces aquí viene el axilar. Sucede que es apoyado por el trapecio lo inerva el accesorio. Y resulta que también es apoyado por el serrato anterior, y el serrato anterior lo inerva el torácico largo o long torácico. ¿Qué sucede? Entonces se nos daña el supraespinoso o hay un daño en el supraescapular. El paciente no puede iniciar la abducción, como no la puede iniciar, no hay abducción. ¿Qué pasa si se le daña el deltoides o el axilar? El paciente puede iniciar la abducción porque quien la inicia es el supraespinoso, pero cuando llega a 15 grados no la puede continuar. Ahora, ¿qué pasa si dañamos el serrato anterior o el nervio torácico largo? ¿No puede hacer la abducción? No. La respuesta en tu examen es que hace escápula alada. Pregunta de examen. Escápula alada. Pero continuemos con los músculos del manguito rotador. Ya hablamos del supraespinoso y lo complementamos con los músculos que hacen abducción, porque ese primer músculo del manguito rotador hace abducción. El segundo músculo es el infraespinoso y hace rotación externa. ¿Quién inerva el infraespinoso? El mismo supraescapular. Es decir, que el supraescapular inerva supraespinoso e infraespinoso. ¿Qué hace el subescapular? Hace rotación interna. ¿Y quién inerva el subescapular? Lo inerva el nervio subescapular. Ahora, el terete menor. ¿Qué hace el terete menor? Hace aducción. Recuerda que aducción es llevar a la línea media. Y apoya en la rotación externa. ¿Quién lo inerva? El nervio axilar. Entonces llegamos a una conclusión. El nervio axilar permite a través del deltoides la abducción y el nervio axilar permite a través del terete menor la aducción. Es decir, que el nervio axilar está encargado en nuestro miembro superior de hacer aducción y abducción a través de diferentes músculos, pero con el mismo nervio. Entonces es importante que tengamos claro esa parte en el tema de manguito rotador. Ahora, ¿qué sucede? ¿De dónde salen esos nervios que están generando todo esto? Entonces hablamos del plexo braquial. Entonces esto es el plexo braquial. El plexo braquial al final está dando todos estos músculos que nos están inervando, el lunar, el mediano, el radial, el músculo cutáneo, nos los está dando básicamente el plexo braquial. Entonces recuerda que para entender el plexo braquial imaginamos que todo está formado por Y. Entonces empecemos con la primera Y. Entonces aquí hay una Y. Después tenemos en el extremo otra Y. Y después tenemos una Y al revés. Después unimos las Y de los extremos con otra Y. Y recuerda que prolongamos las de los extremos y la que está al revés la sacamos punteada porque son posteriores. Entonces recuerda que tenemos C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Qué raíces conforman el plexo braquial? C5, C6, C7, C8 y T1. Y recuerda que a C7 y C5 lo unimos con otra Y, pero resulta que, coloquémoslo un poco más acá, pero resulta que también le sale una unión de C6. Entonces, le dimos el nombre a este plexo braquial que se llama el señor Ullmann. Y recuerda que el señor Ullmann también se comunica desde el centro
hacia los laterales. Entonces, ¿qué significa la U? Significa ulnar. La R, radial. La M es el centro, mediano, para que no lo confundas con el extremo, que es músculo cutáneo. Y la A de axilar. Y el que se forma de la unión de C6, C7 y C5 se llama el torácico largo. Importante. Entonces hablamos de que el plexo braquial está conformado por las raíces C5, C6, C7, C8 y T1 y conforma los nervios torácico largo, ulnar, radial, mediano, axilar y músculo cutáneo. De esa forma hemos hablado del plexo braquial. Ahora, ¿qué sucede si lesionamos alguno de los nervios del plexo braquial? Entonces hablamos de las posibles lesiones del miembro superior. Entonces, el primer punto, las lesiones de la abducción. Entonces, abducción. Recuerda que la abducción es retirar el brazo de la línea media. Es decir, este paciente está haciendo este movimiento. Perdón. Está haciendo este movimiento. Es decir, está tomando su brazo de la línea media y lo está alejando. Eso es abducción. Entonces la abducción, recuerda que la hacemos en dos fases, de los 0 a los 15 grados y de los 15 grados a los 100 grados. ¿Quién nos hace la primer fase de los 0 a los 15 grados? Nos la hace un músculo del manguito rotador, que es el supraespinoso. ¿Quién la continúa después de los 15 grados? El deltoides. A veces o apoyado, muchas ocasiones, por el torácico largo que inerva el serrato anterior y muchas veces apoyado también por el trapecio. Pero principalmente, ¿quién se encarga de la abducción después de los 15 a los 100? El deltoides. ¿Quién inerva el deltoides? El axilar. El axilar es parte del plexo braquial, lo vemos aquí. Ahora, ¿quién inerva al supraespinoso? Lo inerva el subescapular. Perdón, el supraescapular, corrijo. Supraescapular. Entonces, ¿qué sucede si tenemos una lesión del supraescapular? Se daña la abducción de los 0 a los 15 grados. ¿Cuál es el músculo del manguito rotador más afectado? El supraespinoso. Entonces, clínicamente lo más frecuente que vemos en un paciente con lesión del manguito rotador es que no puede iniciar la abducción. ¿Qué pasa si tenemos un daño del axilar o del músculo deltoides? No se puede hacer la abducción de los 15 a los 100 grados, es decir, el paciente la inicia, pero después del 15 grado no puede continuarla. Entonces te hace problemas de la abducción. ¿Qué pasa si llegamos a dañar el long torácico, que es el torácico largo que inerva el serrato anterior? Se genera la escápula alada. Pregunta típica de examen. ¿Cuándo se daña el torácico largo? Generalmente en cirugías pectorales, sobre todo en mujeres, cirugías de mama. Segunda parte de las lesiones del miembro superior. Recordemos, imaginamos que este es el cuello, este es el hombro, y básicamente aquí viene el brazo, aquí viene el pectoral, aquí viene la cintura y aquí viene la continuidad del brazo. Recuerda que imaginamos que dividimos ese miembro superior en tres porciones. Primero en una parte lateral y después en una parte medial, lo cual nos resulta en la parte superolateral, nos resulta en la parte mediolateral y nos resulta en la parte inferolateral. Recuerda que entonces hablamos que se forma la mnemotecnia ARP. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte superolateral está inervada en la parte sensitiva por el axilar. En la parte mediolateral está inervada por el radial. Y en la parte inferolateral está inervada por el músculo cutáneo. Y recuerda que al músculo cutáneo también le colocamos otra función. Resulta que existe la función de extensión del codo y la función de flexión del codo. Recuerda que esta es la manito del paciente, esta es la manito. Cuando se hace flexión del codo, se contrae el músculo bíceps.
eso está inervado, el músculo bíceps, por el nervio musculocutáneo. Es decir, que el musculocutáneo permite la contracción del bíceps y por ende la flexión del codo. Por lo tanto, si a un paciente se le daña el axilar, puede tener problemas con la abducción, pero también puede tener problemas con la sensibilidad de la parte superolateral del miembro superior. ¿Qué sucede si a un paciente se le daña el radial? Puede tener problemas con la sensibilidad de la parte mediolateral del miembro superior. ¿Qué sucede si a un paciente se le daña el músculo cutáneo o se les lesiona? Puede tener problemas con la sensibilidad de la parte inferolateral del miembro superior o también puede tener problemas con la contracción del bíceps, es decir, no puede hacer la flexión del codo. Ahora volvemos a nuestro hueso. Recuerda que nos pueden aparecer las epicondilitis. Recuerda que estos espacios se llaman epicóndilos. Entonces tenemos epicondilitis lateral y tenemos epicondilitis medial. Entonces recuerda que la epicondilitis lateral está asociado al tenista y la epicondilitis medial está asociado al golfista. ¿Por qué se da la epicondilitis medial? Por mucha flexión. ¿Por qué se da la epicondilitis lateral? Por mucha extensión. Entonces, continua extensión, epicondilitis lateral. Continua flexión, epicondilitis medial. ¿Qué sucede si comprimimos o hacemos neuropraxis del nervio mediano? Entonces, el nervio mediano está inervando toda la región tenar. Entonces aparece el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué es el síndrome del túnel del carpo? Compresión o neuropraxis del nervio mediano, que genera problemas en la región tenar. Entonces, debilidad y alteraciones sensoriales de la región tenar. Posteriormente hablamos de la compresión radial a nivel axilar. Y esto es una pregunta típica de examen, porque en la misma pregunta te están evaluando varias cosas de sensibilidad y movimiento. Entonces recuerda que hablamos o imaginamos que esto era una silla, era un asiento. Entonces tenemos aquí este asiento. Y esto es un paciente que se la pasa borracho, alcoholizado todos los fines de semana. Y sucede que uno de esos fines de semana que se alcoholizó, que quedó borracho de tanto alcohol, básicamente quedó en esta posición. Imaginémoslo así más o menos. Uno de sus brazos quedó colgando en esta posición. Pero imaginémoslo que la compresión es netamente aquí en la axila. Entonces se denomina compresión radial a nivel axilar. Para que tú te quedes tanto tiempo apoyándote a nivel de la axila con una compresión por estar sentado en esa posición, la forma más frecuente es que estés inconsciente y la forma más frecuente es el borracho. Entonces, a la compresión radial a nivel del nervio axilar, es típica en los pacientes alcohólicos. Entonces, ¿qué es el punto? Básicamente, aquí se le está generando al paciente una neuropraxis radial, el nervio radial. Entonces, es importante que recordemos las funciones del nervio radial. Entonces, ya hemos visto dos funciones del nervio radial. Primera, recuerda que este es el cuello del paciente, el hombro, básicamente viene el brazo, el pectoral, la cintura y el resto del brazo. Recuerda que dividimos ese brazo en dos y después en tres porciones, las porciones laterales. Entonces nos dio la porción superolateral, la porción mediolateral y la porción inferolateral. Entonces recuerda que hicimos la mnemotecnia del arm. Y entre ellas teníamos al nervio radial. Entonces aquí nos salió que el nervio radial tiene sensibilidad en la porción mediolateral del miembro superior. Pero recuerda que el nervio radial también nos permite hacer la extensión de la muñeca, es decir, ala la mano en esta posición para que funcionen los músculos que están en esta área
y a eso le llamamos extensión de la muñeca, lo hace el radial. Pero recuerda que también tenemos una función de flexión y extensión del codo, hablamos de una. Esto es un paciente en posición neutra. Esto es un paciente que hace hiperextensión de la mano, del miembro superior. Y esto es un paciente que hace flexión. Entonces, esto se denomina extensión del codo y esto se denomina flexión del codo. ¿Quién hace la flexión del codo? El músculo bíceps. ¿Quién inerva el músculo bíceps? El nervio musculocutáneo. ¿Quién permite la extensión del codo? El nervio radial. Entonces tenemos nervio radial para la extensión del codo, tenemos nervio radial para la sensibilidad del tercio medio lateral del miembro superior y tenemos nervio radial para la extensión de la muñeca. ¿Qué puede pasar si un paciente se está comprimiendo el nervio radial porque mantiene borracho y está generando neuropraxis o lesión por compresión del nervio radial? Entonces el paciente te puede perder la extensión del codo, puede perder la sensibilidad del tercio medio lateral del miembro superior y el más preguntado en el examen, puede perder la extensión de la muñeca. Si pierdes la extensión, ganan los músculos y te tiran la muñeca hacia abajo. ¿Y eso cómo se denomina? Muñeca caída o muñeca en continua flexión. Importante. Ahora, aparecen otras lesiones de la mano, que es la mano en garra, la bendición del Papa y el signo del OK. Entonces recordemos, imaginemos nuevamente que esta es nuestra mano en posición palmar. Recuerda, si no vemos las uñas es la palma. Y habíamos dividido en 1, 2, 3, 4 y quinto dedo. El primer dedo es el thumb o el pulgar. Recuerda que siempre dividimos el cuarto dedo en la mitad. Y todo lo que está aquí al lado pequeñito, es decir, cuarto y quinto dedo, es la región del ulnar o región hipotenar. Todo lo que está hacia la región grande, que es el primero, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo, es región del mediano o región tenar. Primer punto, si se comprime el mediano, síndrome del túnel del carpo, debilidad y alteraciones sensoriales de la región tenar. Pero sucede que pueden haber también otras lesiones. Entonces tenemos dos nervios. Tenemos el nervio mediano y tenemos el nervio ulnar. ¿Qué sucede si el paciente tiene un problema en el ulnar que está generándole forma de mano en garra? Entonces, cuando tú le dices al paciente, por favor, extienda los dedos de su mano y el paciente no puede extender el cuarto y el quinto, ¿quién gobierna cuarto y quinto? El ulnar. Es decir, que por lesión del ulnar, el paciente queda en esta posición. No puede extender cuarto y quinto dedo. Entonces genera el aspecto de mano en garra, porque por contigüidad tiende a querer cerrar también el tercero y el segundo, pero no es que estén dañados. El que está dañado en realidad es cuarto y quinto porque se ha dañado el ulnar. Entonces miremoslo en esta posición, se ha dañado cuarto y quinto porque el ulnar que gobierna cuarto y quinto tiene una lesión. Pero, importante, esa lesión se ve cuando le dices al paciente extienda la mano. Ahora, ¿cómo se ve la lesión cuando le pides al paciente que extienda los dedos de la mano, pero tiene dañado el mediano? Entonces no puede flexionar segundo, tercero y primero. Entonces, ¿cómo se vería el paciente? Básicamente se ve así. El paciente imagina que este es el primer dedo, el segundo y el tercero, que son gobierno del mediano. Está dañado el mediano, le dices extienda los dedos, como está dañado el mediano no puede extender ni primero, ni segundo, ni tercero. Entonces, esta lesión también se observa al pedirle al paciente extienda los dedos. Ahora supongamos las mismas lesiones, una lesión a nivel del mediano, pero cuando le dices al paciente cierra los dedos. Entonces, como le dices cierra los dedos, ahora no puede cerrar ni primero, ni segundo, ni tercero. Entonces, al no poderlo cerrar,
básicamente el paciente te hace eso. No puedo cerrar el primero, no puedo cerrar el segundo, no puedo cerrar el tercero, pero sí puedo cerrar cuarto y quinto. Entonces, esto sucede cuando le dices al paciente, por favor, hazme puño, cierra los dedos. Entonces, fíjate que se parece a la lesión del ulnar, pero cuando le dices extiende los dedos. Ahora se ve parecido a la lesión del ulnar, pero cuando le dices cierra los dedos. No te vayas a confundir. Ahora le dices al paciente, hazme puño, por favor, pero tiene lesión en el ulnar. Hacer puño implica flexionar los dedos. Como tiene dañado el ulnar, no puede generar flexión de los dedos inervados por el ulnar. Entonces el paciente te flexiona el primero, te flexiona el segundo, te flexiona el tercero, pero no te puede flexionar cuarto ni quinto. Entonces te hace esta posición. Y eso se llama la posición del OK. Entonces esto se llama la posición del OK. Y esta, cuando le pides que haga puño, se llama la bendición del Papa. ¿Qué está dañado? En este caso, cuarto y quinto. Entonces, mira que es lo contrario en posición, pero el mismo daño. Pero se ve parecido a este, que es cuando le pides que extienda y el daño es en el mediano. No te vayas a confundir. Entonces, así hemos hablado de las lesiones que se pueden dar a nivel del miembro superior. Vamos a hablar ahora sobre la extremidad inferior, la última parte de este repaso. Entonces recordemos que la extremidad inferior, habíamos hablado que los huesos de la pelvis, básicamente pensamos en algo así. Y recuerda que esos huesos de la pelvis van a formar aquí una porción que se va a denominar el acetábulo. Ese acetábulo lo que hace es articularse con la cabeza del fémur. Posteriormente la cabeza del fémur se prolonga como cuello del fémur y posteriormente nos aparece el trocánter mayor y el trocánter menor. Y se continúa o se prolonga como la región subtrocantérica hasta que aparecen los cóndilos. Entonces aquí nos aparecen los cóndilos. Posteriormente esos cóndilos del fémur se articulan con la tibia. Entonces nos aparece aquí más o menos así la tibia. Y nos aparece como un hueso de soporte el peroné, o también llamado fíbula. Sucede que entre fémur y tibia hay un hueso grande que es un hueso sesamoideo, y quien le permite a esta articulación que se llama rodilla estabilizarse son los ligamentos. Entonces nos aparece el ligamento colateral lateral, nos aparece el ligamento colateral medial. Recuerda, la tibia está hacia medial, el peroné o fíbula está hacia lateral. Y también nos aparecen los ligamentos cruzados. Entonces le da estabilidad a la rodilla el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial y los cruzados. Entonces recuerda, decimos que esto es la cabeza del fémur, esto es el cuello del fémur, este es el trocánter menor, este es el trocánter mayor, esta es el área subtrocantérica, estos son los huesos de la pelvis, hablamos de que esta es la tibia, que este es el peroné o fíbula y los ligamentos. Ahora, resulta que la pelvis como articulación lo da el mismo hueso del fémur y lo dan los mismos huesos pélvicos, y eso conlleva que se conformen unos compartimientos. Entonces hablamos de los compartimientos de la pelvis. Entonces, ¿cuáles son esos compartimientos de la pelvis? Entonces eso básicamente se ve tridimensional, pero tratamos de representarlo en esta figura. Entonces recuerda, los compartimientos de la pelvis están el compartimiento lateral, el compartimiento posterior, el compartimiento anterior y el compartimiento medial. Entonces el compartimiento lateral tiene un músculo, el anterior tiene otro músculo, el medio tiene otro músculo y el posterior tiene un nervio. Entonces el compartimiento lateral tiene el glúteo mínimo. El anterior tiene el glúteo máximo y el medial tiene
el músculo obturador. Y el compartimiento posterior tiene el nervio ciático. Entonces recuerda, en la parte de ortopedia, en la parte de músculo esquelético, siempre el examen lo que nos va a preguntar generalmente es la acción del músculo y quién lo inerva. Entonces el glúteo mínimo es un músculo abductor. ¿Qué es abductor? Que básicamente separa nuestra pierna de la línea media. Entonces el glúteo mínimo es abductor. ¿Y quién lo inerva? Lo inerva el nervio glúteo. No lo olvides, el de abajo, el mínimo, lo inerva el superior, nervio glúteo superior. El glúteo máximo lo que nos hace es extensión de la cadera. Entonces piensen en el glúteo máximo todas aquellas mujeres que quieren incrementar o endurecer el glúteo. Entonces tú siempre las vas a ver de lado, en posición lateral, haciendo este tipo de ejercicio. Entonces la mirada de esa paciente está hacia el frente y de lado está tratando de agrandar su músculo glúteo. Eso se denomina extensión de la cadera. Entonces, ¿cuál es la función del glúteo máximo? Extensión de la cadera. ¿Y quién inerva el glúteo máximo? Entonces, recuerda, el mínimo lo hace el superior, el máximo lo hace el inferior. Entonces, está inervado por el nervio glúteo inferior. El obturador nos hace lo contrario del glúteo mínimo. Si el glúteo mínimo separa nuestra pierna de la línea media, el obturador coloca la pierna en nuestra línea media. Entonces imaginemos este paciente, el movimiento que hace es llevar la pierna hacia la línea media. ¿Quién lo inerva? El nervio obturador. Y por último, el ciático. ¿Qué hace el ciático? Flexión de la rodilla y además de eso ayuda en la extensión de la cadera. Importante. Ahora, si viéramos la parte de nuestra área proximal de la extremidad inferior, entonces básicamente estuviésemos viendo nuestros muslos. Debajo de los muslos básicamente encontramos la rodilla y posteriormente continúa el resto de nuestra extremidad inferior. Esos muslos o esa área del cuádriceps, básicamente si la dividiéramos, la podíamos dividir en un área anterior, en un área lateral y en un área medial. Entonces esto que delimito en rojo es el área media, no medial o la mitad. Esa mitad, esa área media, está inervada por el nervio femoral. El área lateral por el femoral lateral. El área media por el obturador. Importante. Sucede que tenemos aquí el límite del área genital. Entonces esa área está inervada por el femoral inguinal. Y tenemos la parte abdominal baja. Esa parte abdominal baja, que puede dañarse con ciertas cirugías, está inervada por el ilio hipogástrico. Importante. Entonces tenemos el ilio hipogástrico, el femoral inguinal, el obturador, el femoral y el femoral lateral como inervación de la parte del músculo. Ahora si bajamos a la región del tobillo, que básicamente viene aquí en esta posición, resulta que tenemos movimientos de dorsiflexión, plantiflexión, inversión y eversión. Entonces recordemos que habíamos hablado que miramos al paciente en una visión lateral. Entonces imaginemos que este es el paciente en una visión lateral. Entonces básicamente le decimos, por favor, haga dorsiflexión. El paciente va a tratar de subir la punta de sus dedos como si quisiera mirar hacia la nariz, como si quisiera tocarse el miembro inferior. Sube los dedos. Tú le dices, por favor, haga plantiflexión. Hace este movimiento al punto de que lo puede llevar a la posición de ballet, que es esta posición. Pero recuerda que cuando ya el paciente se sostiene en la punta de sus dedos de los pies, lo va a hacer otro nervio diferente al que le generó la plantiflexión. Entonces vimos eso en lateral, ahora miremoslo de frente, estamos viendo de frente al paciente. Entonces nos imaginamos
que sus pies son algo así. Esa punta es la punta de sus zapatos. Entonces tú le dices al paciente, por favor, haga dorsiflexión. Va a subir la punta de su zapato en esa dirección. Por favor, haga plantiflexión. Entonces básicamente va a bajar la punta de sus zapatos para tratar de hacer la posición de vale. Entonces entendimos dorsiflexión, plantiflexión. Ahora entendamos eversión e inversión. Entonces la eversión es meter el tobillo hacia el lado medial de nuestro cuerpo, es decir, hacer esta posición. Y hacer inversión es sacar nuestro tobillo. Básicamente hacemos esta posición. Entonces, esto se denomina eversión y esto se denomina inversión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la dorsiflexión, la plantiflexión y la posición en puntas. ¿Quién nos hace todos esos movimientos o qué nervio permite esos movimientos? Entonces, tanto la dorsiflexión como la inversión la hace el peroneo superior. Entonces, dorsiflexión, peroneo superior y además la inversión, peroneo superior. ¿Quién nos permite la eversión? Entonces, la eversión nos la permite el tibial. Y además de eso, el tibial nos permite pararnos en las puntas de los dedos de los pies. Ahora, ¿quién genera la plantiflexión? La plantiflexión la genera el peroneo profundo. Importante. Entonces, hemos hablado de puntos importantes respecto al miembro inferior. Ahora, ¿de dónde salen todos esos nervios que nos están permitiendo generar esto? Entonces nos aparece el plexo lumbosacro. Entonces, el plexo lumbosacro, al igual que el plexo braquial, lo generamos a partir de Y. Entonces aquí una Y, otra Y y otra Y. Resulta que a la primera Y le vamos a sacar otra Y al revés. Y ahora vamos a colocarles dos Y al del medio. Y a todas las Y las vamos a volver un tridente. Ahora las vamos a enumerar. Entonces nos empieza L2, L3, L4, L5, el 5 es el centro y paramos y cambiamos S1, S2, S3. Entonces, ¿qué raíces conforman el plexo lumbosacro? L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3. ¿Qué nervios van a conformar esas raíces? Entonces recuerda, nos venimos de arriba hacia abajo. El femoral, el obturador, el peroneo y el tibial. Y esos dos Y que están ahí saliendo de las raíces L4, L5, S1 son glúteo superior y glúteo inferior. Entonces, de esa forma conformamos el plexo lumbosacro, que es importante tenerlo claro. Recuerda, siempre lo vas a hacer fundamentado en Y. Ahora, ¿qué sucede si tenemos alguna lesión de esas nervios que nos da el plexo lumbosacro? Primer punto, antes de entrar en esas lesiones, recuerda que hablamos que la cadera tiene una forma así parecida y que esta porción se denomina el acetábulo y que en el acetábulo básicamente se va a articular la cabeza del fémur, que después viene el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, el área subtrocantérica y después los cóndilos. Resulta que la pregunta más frecuente para fractura de cadera dentro del examen es que hay una lesión de una arteria circular que está rondeando el cuello del fémur. Esa arteria se puede ver afectada en su riego en dos situaciones: cuando el paciente consume mucho esteroide o cuando el paciente tiene sickle-cell-anemia, que es la anemia de células falciformes. Si el paciente, el examen te dice fractura de fémur o el paciente llega con la extremidad X inferior acortada y rotada externa y es un paciente de descendencia africana o es un paciente de raza negra con antecedente de anemia de células falciformes, vas a pensar que el paciente se está fracturando el cuello del fémur secundario a algo que llamamos necrosis avascular
del cuello del fémur. La necrosis avascular del cuello del fémur se puede dar por consumo crónico de esteroides o por la presencia de anemia de células falciformes. Recuerda, ¿cuál es la presentación clínica de estos pacientes? Extremidad inferior afectada, acortada y además en rotación externa. Importante. Ahora vámonos a la rodilla. Entonces recuerda, tenemos el fémur. El fémur hace los dos cóndilos. Se va a articular la tibia. Y después acá viene el peroné. Entonces aquí viene el hueso sesamoideo. Se genera el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial. Se genera el cruzado anterior y el cruzado posterior. Entonces vienen las lesiones del ligamento colateral lateral, del ligamento colateral medial, del cruzado posterior y del cruzado anterior. ¿Qué pasa cuando tenemos lesión en un paciente del ligamento colateral medial? Se generó por exceso de fuerza lateral, no lo olvides, exceso de fuerza lateral. El paciente recibe un golpe a nivel lateral que le genera hiperlaxitud. Básicamente este hueso se pone así y la tibia se pone así. ¿Eso qué genera? Que el ligamento colateral medial se reviente. Entonces la fuerza viene del lado lateral y genera un aspecto de valgus que genera laxitud, hiperlaxitud y ruptura del ligamento colateral medial. Entonces, básicamente, las lesiones del ligamento colateral medial se dan por exceso de fuerza a nivel lateral, que genera un aspecto de valgus, que genera al examen clínico, al examen físico, hiperlaxitud medial, porque se ha dañado es el ligamento colateral medial. El mismo principio para el ligamento colateral lateral. Ahora el exceso de fuerza viene del lado medial, que básicamente genera que el fémur se ponga en esta posición, se angule, y genera que la tibia se angule en esta posición. Al angularse en esa posición, ¿qué sucede? El ligamento que los estaba uniendo se revienta. Entonces se revienta el ligamento colateral lateral. ¿Por qué se da la lesión del ligamento colateral lateral? Por exceso de fuerza a nivel medial, que genera un aspecto de varus, y clínicamente al examen físico vas a ver el paciente con hiperlaxitud lateral. Ahora, los cruzados son los que le dan estabilidad a la rodilla de adelante hacia atrás. Los colaterales son los que le dan estabilidad a la rodilla hacia medial y hacia lateral. Entonces, si se dañan los cruzados, aparece lo que llamamos algunos países cajones. Cajón posterior, cajón anterior. Mueves la rodilla hacia atrás, tiene hiperlaxitud hacia posterior. Mueves la rodilla hacia adelante, tiene hiperlaxitud hacia anterior. Entonces vienen las lesiones de los cruzados. Entonces, cruzado anterior y cruzado posterior. Si se daña el cruzado anterior, entonces es por un exceso de fuerza normalmente frontal, y eso está asociado a los accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué te hace el paciente? Hiperlaxitud posterior, o algunos países lo llaman cajón posterior. ¿Qué pasa si se daña el cruzado anterior? Normalmente es debido a exceso de fuerza aplicada en la rodilla, generalmente asociado a deportes de alto impacto. Entonces el paciente te hace hiperlaxitud, básicamente, perdón, lo coloqué aquí al revés. Corrijo. El paciente cuando tiene dañado el anterior, te hace hiperlaxitud anterior. Corríjanlo en sus notas si lo colocaron mal. Si tiene dañado el anterior, te hace hiperlaxitud. Un segundo. Esta es la rodilla. Este es el fémur. Esta es la tibia. Este es el peroné. Entonces, si tú tienes dañado el posterior, el cruzado posterior, básicamente el cajón se va hacia posterior. Entonces, aquí se genera dañado el cruzado posterior, la hiperlaxitud
aumento de la laxitud posterior, para que no se vayan a confundir. Ahora, si tú le dañas el cruzado anterior, la rodilla se te va hacia adelante, hacia anterior. Entonces, daño del cruzado anterior, la hiperlaxitud se te va hacia anterior. Entonces, daño del posterior, hiperlaxitud posterior, daño del anterior, hiperlaxitud anterior. Normalmente el daño del cruzado posterior se da por accidentes de tránsito y el daño del cruzado anterior normalmente se da por deportes de alto impacto. Entonces, si te dicen normalmente que el paciente es un paciente joven que juega fútbol americano en su universidad, piensa más posiblemente en lesión del cruzado anterior. Ahora, ¿qué sucede si dañamos los que nos permiten los movimientos del tobillo? Entonces recuerda, cuando estamos viendo al paciente en lateral, imagina que este es el pie en lateral. Le dices, por favor, haz un movimiento que es este. Intenta subir, haz el movimiento de subir tu dedo de los pies que traten de tocar tu cuerpo, es decir, hacer dorsiflexión. Ahora le dices, por favor, haz plantiflexión. Entonces te hace esto. Si lo viéramos de lado, básicamente recuerda que imaginamos esto, la punta de los zapatos. Entonces le dices al paciente, por favor, hazme el movimiento hacia arriba. Ese movimiento hacia arriba se llama dorsiflexión. Entonces recordemos, si el paciente te va a hacer plantiflexión, que es este movimiento, eso lo hace el peroneo profundo. ¿Qué pasa si tiene una lesión del peroneo profundo? El paciente no puede hacer la plantiflexión, por lo cual pudiese quedar en lesión por posición en dorsiflexión continua. Entonces, lesión del peroneo profundo evita la plantiflexión. Ahora recuerda que quedarse en la punta de los dedos de los pies, que es básicamente la posición del ballet, ese paciente lo hace gracias al tibial. Si se daña el tibial, entonces pierde la posición o la capacidad de pararse en la punta de los dedos de los pies. Importante. Entonces, el sostenimiento lo hace el tibial. El movimiento, es decir, cuando tú le dices al paciente, hazme este movimiento, por favor, disculpa un poco feo, hazme este movimiento, por favor. Cuando hace el movimiento, eso lo hace el peroneo profundo, pero cuando se queda parado en la punta de los pies, se lo sostiene el tibial. Entonces, si se nos daña el tibial, pregunta de examen, pierde la capacidad de hacer los tippy toes o posición en punta de los dedos de los pies. Ahora, recuerda que nos viene el glúteo. Es una pregunta también típica de examen. Haz de cuenta que estás viendo los glúteos de un paciente, obviamente en su parte posterior. Recuerda que anatómicamente dividimos el área glútea en 4. Entonces tenemos el área superomedial, tenemos el área superolateral, tenemos el área inferolateral y el área inferomedial. La posición correcta de colocar una inyección en los pacientes es en el área superolateral. Si colocas una inyección en el área superomedial, se generan daños nerviosos, genera la marcha de Trendelenburg. Importante. Con eso, doctores, hemos finalizado nuestra revisión de fisiología musculoesquelética. Importante para todos tener claro lo que hemos hablado.